¿Se puede dolarizar la economía argentina? ¿A qué tipo de cambio habría que hacer esto? Lo analizamos a continuación. En Argentina, tras décadas de elevados niveles de inflación, que lejos de bajar, aumenta año tras año, la propuesta de abandonar el peso y dolarizar la economía cobra cada vez más fuerza. Esta propuesta recibe incluso un impulso mayor cuando es uno de los candidatos presidenciales que más intención de voto gana en las encuestas, dice que si se transforma en presidente, dolarizará la economía. Ahora bien, una de las objeciones más comunes que se presentan frente a la idea de dolarización es que para llevar adelante la dolarización de la economía, el tipo de cambio al cual se van a cambiar todos los pesos que circulan por los dólares que van a empezar a circular sería extremadamente elevado. Recordemos ante todo que si se avanza en una dolarización, esto consiste en que todos los pesos que tenemos en nuestra cuenta bancaria, todos los pesos que cargamos hoy en nuestra billetera, deberían ser reemplazados por una cantidad de dólares. Y obviamente la diferencia entre la cantidad de pesos y la cantidad de dólares generaría que aparezca un tipo de cambio de conversión. Y algunos expertos, analistas y economistas aseguran que ese tipo de cambio sería increíblemente alto y que por lo tanto deberíamos descartar la propuesta de dolarizar. Pongamos esto en números concretos. Algunos pueden argumentar que para transformar todos los pesos que circulan en dólares que van a circular, no sería suficiente o no sería posible hacerlo ni al tipo de cambio oficial, hoy alrededor de 230 pesos por dólar, ni al tipo de cambio paralelo, hoy alrededor de 470 pesos por dólar, sino que habría que hacerlo a un tipo de cambio de 13.000 pesos por dólar. Así como escuchaste, algunos dicen que para dolarizar la economía, el tipo de cambio debería subir a 13.000 pesos por dólar. De más está decir que si este fuera el escenario inevitable para dolarizar la economía, un salario promedio del sector privado, que hoy ronda los $500 por mes, terminaría cayendo a 18 dólares por mes. Así que si alguien está argumentando que para dolarizar se necesita llevar el tipo de cambio a 13.000 pesos por dólar y que eso constituiría un desastre para la economía nacional, claramente tendría razón y claramente la propuesta debería ser descartada. Ahora bien, si este fuera realmente el paso inevitable que hay que dar para dolarizar la economía, nadie en su sano juicio, nadie que quiera una mejora para la economía del país y por lo tanto para los trabajadores y los ciudadanos de la Argentina, podría estar proponiendo la dolarización. El problema, sin embargo, es que este cálculo omite algunas variables que son fundamentales y que cambian radicalmente el resultado de la ecuación. En lo que sigue del video me voy a preocupar por mostrarte de dónde sale este número de 13.000 pesos por dólar y por qué este cálculo no es del todo adecuado y en realidad el tipo de cambio de dolarización sería muy distinto y mucho más bajo del que están proponiendo algunos. Empecemos por analizar de dónde sale este tipo de cambio de 13.000 pesos por dólar. Lo primero que puede hacer un economista que está pensando en cómo se puede dolarizar la economía es mirar, por un lado, la cantidad de pesos en circulación y, por otro lado, mirar la cantidad de dólares de la que dispone el gobierno o el Banco Central para transformar esos pesos en dólares. En este caso, lo que se está haciendo es mirando el balance del Banco Central. Si uno mira el balance del Banco Central, encuentra que por un lado aparecen los pasivos del Banco Central y entre los pasivos se encuentra la base monetaria, la cantidad de pesos en circulación que hoy en día tienen los argentinos. Entre los pasivos también se encuentra la deuda remunerada a corto plazo del Banco Central. Estos son títulos de deuda que emite el propio Banco Central con el objetivo de reducir la cantidad de dinero en circulación. Por el lado del activo, lo que hacen los economistas que llegan al cálculo de 13.000 pesos por dólar es mirar las reservas en dólares que tiene el Banco Central,
pero a las que hay que sacarle algunos conceptos que hacen que esas reservas en realidad no estén en libre disposición de la autoridad monetaria. Así, de las alrededor de 35.000 millones de dólares de reservas internacionales que figuran en el activo del Banco Central, hay que quitarle alrededor de 11.000 millones de dólares que forman parte de depósitos que la gente tiene en los bancos comerciales de dólares contantes y sonantes. Además, hay que restarle un monto de más de 20.000 millones de dólares, que es deuda que el Banco Central tiene con el Banco Central chino, el famoso swap con China, y otras deudas menores denominadas en dólares que el Banco Central tiene con otros organismos internacionales. Una vez que se hace esto, se llega a que las reservas internacionales líquidas o netas están en menos de 2.000 millones de dólares. Y que por el otro lado, por el lado del pasivo, cuando sumamos la base monetaria a las letras, a las LELIQ, a la deuda de corto plazo del Banco Central, aparecen 18 billones de pesos. Y claramente, si uno tiene solamente alrededor de 1.400 millones de dólares para ir a rescatar 18 billones de pesos, la única forma en la que esto sería posible es, dividiendo el monto en pesos por el monto en dólares, hacerlo a un tipo de cambio de 13.000 pesos por dólar. Es decir, que el economista que sugiere que la dolarización implica llevar el tipo de cambio a 13.000 pesos, está mirando estos dos componentes del balance del Banco Central y por lo tanto llega a la conclusión que comentábamos hace instantes. ¿Es este cálculo correcto? Vamos a mostrar ahora por qué este cálculo no es el adecuado. Es que, como han destacado otros autores expertos en el tema de dolarización, como Emilio Campo y Nicolás Kachanowski, lo que hay que tener en cuenta no son solamente las reservas netas del Banco Central, sino también otros activos que están en la cartera de la autoridad monetaria y que pueden también ser transformados a dólares para, con esos dólares, ir a rescatar los pesos en circulación y la deuda de corto plazo que tiene en pesos el Banco Central. Si miramos entonces el lado del activo del balance del Banco Central, no solamente vamos a encontrar las reservas netas, sino que también vamos a encontrar los llamados adelantos transitorios del gobierno nacional, los títulos públicos denominados en ley extranjera, los títulos públicos emitidos bajo ley argentina y, por último, algo llamado letras intransferibles del gobierno nacional. Todos estos cuatro conceptos son deuda del gobierno nacional, es decir, deuda que el gobierno nacional tiene con el Banco Central. Para el Banco Central son activos, mientras que para el gobierno nacional son pasivos. En algún momento del tiempo, algunos en más corto plazo, otros en más largo plazo, el Tesoro de la Nación debe pagarle esta deuda al Banco Central. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo cambia la ecuación del tipo de cambio de dolarización si incorporamos al análisis estos títulos que el Banco Central tiene en su cartera y que podría transformar a dólares para ir a rescatar todos los pesos que están circulando? Si tomamos los datos más recientes publicados por el propio Banco Central, encontramos que toda esta cantidad de títulos públicos dividida por el tipo de cambio paralelo resulta en un monto total de 110.000 millones de dólares. Ahora bien, no habría que tomar estos títulos al valor nominal, es decir, al valor con el que fueron emitidos, sino que, suponiendo que lo que va a hacer el Banco Central es vender estos títulos en el mercado secundario de deuda, tendría que venderlos a el precio de mercado. Y asumiendo que el precio de mercado hoy es de un 30% del valor nominal, entonces llegamos a que el monto total de estos activos es de alrededor de 33.000 millones de dólares y si sumamos a eso las reservas netas, llegamos a un monto total de 34.500 millones de dólares. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, ahora en vez de comparar esos 18 billones de pesos
contra un magro número de 1.400 millones de dólares de reservas líquidas, vamos a comparar esos 18 billones de pesos contra los alrededor de 35.000 millones de dólares que constituyen el valor del activo del Banco Central. Si se realiza esta cuenta, el resultado final da un tipo de cambio de dolarización de 540 pesos por dólar. 540 pesos por dólar. Un tipo de cambio que, como ustedes pueden ver, está un poco por encima del dólar en el mercado paralelo, pero está increíblemente más abajo de ese supuesto escenario de 13.000 pesos por dólar que exigiría necesariamente dolarizar la economía. Claramente, dado que a ese análisis le faltaban algunas variables, le faltaba tener en cuenta otra parte del activo del Banco Central, no es realmente el cálculo correcto que hay que hacer para analizar una posible dolarización. Ahora bien, ¿qué pasa si en realidad lo que el gobierno quiere hacer es dolarizar la economía al tipo de cambio de mercado vigente al día de hoy? ¿Qué pasa si quisiera transformar todos los pesos que están en circulación al dólar paralelo del mercado del día de hoy? En ese escenario, lo que habría que hacer es tomar todos los 18 billones de pesos que dijimos que era el resultante de sumar la base monetaria a la deuda remunerada del Banco Central y dividirla, en primer lugar, por el tipo de cambio de mercado que hoy ronda los 470 pesos por dólar. Si hacemos eso, llegamos a que el valor de toda esa deuda en pesos es de 40.300 millones de dólares. Esos 40.300 millones de dólares, si se comparan con los 34.500 millones de dólares que representan el activo del Banco Central, nos dejan con un saldo, con una diferencia a cubrir de 5.800 millones de dólares. Para dolarizar la economía al tipo de cambio de mercado vigente hoy, faltarían unos 5.800 millones de dólares. El tema es que no hay motivo para descartar la dolarización por este faltante de 5.800 millones de dólares. Hay al menos tres formas para conseguir estos 5.800 millones de dólares. En primer lugar, el gobierno podría desprenderse de otros activos, es decir, privatizar empresas públicas. Al privatizar empresas públicas, se haría de dinero que podría servir para ir a ser canjeado por los pesos que están en circulación. Otra forma de hacerse de dólares es crear un fondo específico derivado de la recaudación actual de impuestos hasta acumular los 5.800 millones de dólares. Y una tercera posibilidad es que el gobierno coloque deuda, se endeude con el mercado en 5.800 millones de dólares adicionales. Esta deuda no sería la típica deuda que toma el gobierno argentino para financiar gasto corriente, para financiar un gasto improductivo que después no se puede pagar, sino que sería una deuda tomada para mejorar la infraestructura institucional de la Argentina y mejorar la calidad de la moneda que usamos. Sería deuda tomada para mejorar una institución fundamental de la economía que hace que nuestra economía funcione muy mal y que, por tanto, al mejorar ese funcionamiento, permitiría al país crecer más y, por lo tanto, eventualmente, repagar en buenas condiciones esta nueva deuda tomada. En cualquier caso, y para ir cerrando, queda claro que quienes pronostican que un paso inevitable para dolarizar la economía es llevar el dólar a 13.000 pesos, se están equivocando porque están omitiendo variables fundamentales para el cálculo de ese tipo de cambio. En segundo lugar, queda claro que si se quisiera dolarizar la economía y se consideraran en el análisis los otros activos que el Banco Central tiene, este tipo de cambio podría ser de 540 pesos por dólar, muy lejos y muy por debajo de esos supuestos 13.000 pesos. Y aclaro acá algo adicional, que yo estuve tomando como supuesto de mi análisis, que los títulos de deuda se van a vender a un 30% de su valor nominal, mientras que esto, con un cambio de gobierno y con mejores expectativas, podría ser distinto y esos títulos se podrían vender a precios superiores al 30%. Por último, también queda claro que
que si el gobierno quisiera dolarizar al tipo de cambio de mercado, solamente estaría necesitando alrededor de 5.800 millones de dólares que puede conseguir perfectamente privatizando empresas, generando un fondo derivado de la recaudación o bien endeudándose en el mercado para mejorar nuestra infraestructura institucional. Si te gustó este video, no dejes de darle me gusta, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a mi canal. No llegué con el tiempo, pero dejo al final de la descripción del video un link a lo que Emilio Ocampo y Nicolás Kachanowski proponen como una vía para dolarizar sin siquiera necesitar tomar nueva deuda. En este escenario, ellos dicen que se puede crear un fideicomiso con los activos del Banco Central y esperar a que estos se valoricen, es decir, que suba su precio y que por tanto el gobierno podría beneficiarse de esa suba y utilizar sin necesidad de nueva deuda y sin necesidad de un mayor tipo de cambio, utilizar ese dinero para dolarizar al tipo de cambio de mercado. Gracias, nos vemos en la próxima.